buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Deira Mills y en la mañana de hoy tengo a bien presentarles nuestro caso clínico titulado ACV de etiología inesperada, un desafío diagnóstico con lecciones clínicas. Como ya comentaron en el caso anterior, históricamente el 30% de los ictus isquémicos son criptogénicos. Sin embargo, cuando se realiza una evaluación expandida, se revelan causas infrecuentes que subraya el objetivo de nosotros traer este caso en el día de hoy. Así pues, le presento a nuestro paciente, NAJ por sus siglas, quien es un masculino de 29 años, de nacionalidad colombiana, aunque reside en nuestro país y se desempeña como gerente de finanzas con una ocupación de subdirector de una de las instituciones bancarias más reconocidas de nuestro país. Diestro. Entonces, el paciente acude a nuestra emergencia donde se realiza una evaluación neurológica inicial, auxiliándonos del FAST, y se identificó que tenía dos motivos de consulta principales: debilidad del miembro superior derecho, en este caso, y una alteración en la expresión, por lo que se activó el código ictus y entonces se inició una documentación más detallada de la historia de la enfermedad actual de nuestro paciente. Entonces obtuvimos el dato de que a las 8 de la mañana, en un paciente que se había despertado completamente bien, él refiere haber presentado una debilidad súbita del miembro superior derecho, que él describía como que se sentía la mano encogida. Esto fue transitorio, él describe que duró aproximadamente 5 minutos y luego resolutó. Aproximadamente a las 8:30, el paciente presenta entonces trastornos para la producción del lenguaje, sale de su habitación, se encuentra con su hermano, quien lo identifica en ese momento y decide trasladarse a nuestra emergencia, llegando a las 9:36 de la mañana. En este momento es importante mencionar que él se encontraba hemodinámicamente estable, se registraron los valores de glucemia, que también estaban dentro de parámetros, y se realizó un examen físico-neurológico que recogía un Glasgow de 14/15 puntos y un NIS de 4 puntos a expensas de una afasia severa que también le limitaba su capacidad para responder correctamente en cuanto a la pregunta de orientación temporoespacial. De ahí los puntos. En cuanto a sus antecedentes, resalta uno importante, y es que él había tenido un ACV isquémico a los 23 años. De acuerdo con sus familiares, en ese momento se realizó una evaluación exhaustiva, sin identificarse la causa. Él refiere que se había dado seguimientos múltiples, pero no estaba recibiendo ninguna terapia preventiva y él desconocía la razón. Simplemente él tuvo ese evento y siguió su vida de manera regular. Por tanto, se realizó una tomografía de cráneo simple en la que no se evidencian hallazgos. Aquí tenemos un aspecto anterior y un aspecto posterior, ambos compatibles con 10 puntos. En ese contexto y en la ausencia de criterios de contraindicación y considerando que el paciente se encontraba dentro de la ventana terapéutica para trombolisis, procedimos a administrar el trombolítico, específicamente Alteplasa en su caso, pasadas 2 horas y 27 minutos del inicio de los síntomas. No hubo ninguna eventualidad durante el procedimiento y se evidenció una mejoría rápida en cuanto a sus síntomas, mejorando el parámetro de la repetición y también la nominación en este caso. Entonces nos planteamos un problema. Tenemos un paciente masculino joven con un antecedente de un ictus previo que no fue filiado, que se presenta con síntomas sugestivos de un evento isquémico agudo. En ese caso, ¿cómo lo abordamos? Importante mencionar, antes de pasar a la resonancia, que una vez se trombolizó el paciente, se complementó el abordaje con una angiotomografía de cabeza y cuello, sin hallazgos, no había estenosis, no había datos de malformaciones vasculares, se admitió a unidad de ictus, pasando entonces a cuidados intensivos, donde también se realizó una tomografía de cráneo control a las 24 horas post-trombolisis, sin evidencia de transformación hemorrágica, y se tomaron las muestras también para un panel autoinmune que no fue concluyente en ese momento, o sea, no se identificó ningún hallazgo fuera de los parámetros. Se realiza entonces la resonancia magnética de cráneo simple, en la que se identifica una restricción en la secuencia de difusión a nivel parietal izquierdo, con una subsecuente o un área de hipo
intensidad en la secuencia de ADC compatible con una lesión isquémica aguda. Y ahí también podemos ver el flare, todos cortes axiales. Entonces, paciente joven con eventos isquémicos, tratamos de complementar el abordaje y, al igual que en el caso anterior, realizamos un ecocardiograma con burbuja, intentando identificar no solamente la función ventricular del paciente, sino también causas embólicas, específicamente orientado en este punto inicial a un foramen oval permeable. Y, eureka. ¿Qué les llama la atención? Y lo voy a pasar de nuevo. Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces, comento. Lo que podemos ver es un corte apical de 4 cámaras donde se evidencia un abundante paso de burbujas hacia cavidades izquierdas. Y si se fijan, a diferencia del caso anterior, no solamente abarca la aurícula izquierda, sino que es tan abundante que llega al ventrículo izquierdo. Concluyendo entonces el ecocardiografista que lo reportó, que había un paso abundante de burbujas a través de la vena pulmonar derecha, lo que era sugestivo de un shunt intrapulmonar grande. ¿Qué hicimos entonces? Revisando la literatura, identificamos que en pacientes con este hallazgo ecocardiográfico, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, se ha descrito una relación con malformaciones vasculares, por lo cual solicitamos una angiotomografía de tórax, identificando el siguiente hallazgo. Se puede ver tanto en esta imagen como en las 2 secuencias próximas, y lo que se observa es una malformación arteriovenosa pulmonar en el lóbulo inferior del pulmón derecho, conformada por una rama segmentaria de la arteria pulmonar derecha y la vena pulmonar inferior del mismo lado. En este caso, solicitamos que el paciente fuera evaluado por el servicio de radiología intervencionista, quienes determinaron que el paciente se beneficiaba de abordaje quirúrgico. ¿Y qué factores tomaron en cuenta para tomar esa decisión? En primer lugar, la edad del paciente, el hecho de que había presentado ya 2 eventos isquémicos sin los factores de riesgo típicos que mencionaba la doctora previamente, y también en este hallazgo que habíamos obtenido en imagen y el riesgo de recurrencia que se asocia con el mismo. Por lo tanto, el paciente fue sometido a una embolización endovascular con coils con una evolución clínica satisfactoria, siendo egresado con un NIS de 0 puntos y un ranking compatible con su ranking inicial de 0. Nos complace decir que el paciente actualmente se encuentra clínica y neurológicamente estable. Esta era la imagen inicial de preparación quirúrgica. Y aquí podemos ver ya cuando fueron colocados los coils en una imagen control. Entonces, dicho esto, vale la pena conversar un poco acerca de qué son las malformaciones arteriovenosas pulmonares específicamente y por qué es importante o cuál es su relevancia clínica en el contexto de un paciente joven que se presenta con ictus. Las malformaciones arteriovenosas pulmonares son conductos continuos, a diferencia de otros shunts, que se presentan por la combinación de una arteria y una vena pulmonar sin la presencia de capilares intermediarios. Suelen describirse como conductos que tienen una baja resistencia, pero un alto flujo, como pudimos ver en el corte del ecocardiograma. Estas, por lo general, suelen ser silentes, o por lo menos así se describen. Sin embargo, hasta un 32% de los pacientes que tienen una malformación arteriovenosa pulmonar presentan síntomas neurológicos que pueden variar desde accidentes isquémicos, como el que vimos en nuestro caso, como crisis, abscesos cerebrales y migraña. Esto aumenta hasta un 61% según estudios observacionales en aquellos pacientes que poseen malformaciones múltiples. La mayoría de estos casos, como dije, se comportan de manera silente y suelen ser esporádicos, aunque con mayor frecuencia, con mayor frecuencia, hasta en un 80% se ha descrito su relación con el síndrome de telangiectasias hemorrágicas hereditarias, mejor conocido por su epónimo,
como la enfermedad de Osler-Weber-Rendu. ¿Por qué esto es importante? Porque en este paciente, en el que habíamos descubierto estos hallazgos, evidentemente investigamos si existía la posibilidad de que este fuera la razón o la etiología de todos los síntomas que había presentado. Llevamos a cabo un tamizaje vascular, investigando si el paciente tenía alguna malformación en otros órganos, principalmente hígado, y a nivel colónico el paciente se sometió a una colonoscopía, sin evidencia de hallazgos, pero no nos quedamos con la duda, sino que también remitimos al paciente a una consulta externa con genética, quienes concluyeron que el paciente no cumplía con los criterios de Curazao para el diagnóstico formal de este síndrome. ¿Por qué? Porque si bien habíamos identificado la malformación, que evidentemente es bastante llamativa, el paciente no presentaba síntomas clásicos como epistaxis recurrente, no tenía malformaciones en otros órganos, que fue la razón por la que ampliamos la investigación, y tampoco tenía antecedentes familiares de envergadura que sugirieran que había una historia latente que nos pudiera orientar a este caso. Este gráfico, que está en el extremo izquierdo, lo que identifica es hallazgos patofisiológicos que se han descrito en relación a esta presentación de la malformación arteriovenosa pulmonar. Y en resumen, para no abundar mucho en ese aspecto, tenemos que hay variaciones principalmente a nivel endotelial. Fibrinógeno elevado, alteraciones tanto en la función como en la concentración de factores de la coagulación, especialmente el factor 7 y el 8, como también alteraciones en la agregación plaquetaria ya de base, sin intervenir la concentración de los demás factores. Usualmente estos pacientes tienen un nivel o un contenido de oxígeno periférico normal, no es tan típico que desaturen, a menos que haya múltiples malformaciones, y esto también fue consistente con nuestro paciente, que si bien no tenía una hipoxemia identificada, se mantenía con unos niveles de saturación entre 94 y 95%. Entonces, ¿qué aprendimos de este paciente? Tenemos algunas lecciones básicas que debemos discutir y es importante traerlas a colación en este escenario. En primer lugar, que el ACV recurrente en jóvenes debe orientar a etiologías inusuales. En segundo lugar, que el ecocardiograma con burbuja en estos casos es clave para el diagnóstico y debemos auxiliarnos de él. Que las malformaciones arteriovenosas pulmonares son raras, pero tratables, y que el trabajo multidisciplinario es esencial. Y ese creo que es uno de los puntos más importantes. Nuestro caso reviste importancia o relevancia clínica en el sentido de que, como había mencionado, el riesgo de desarrollar eventos isquémicos en estos pacientes suele ser mayor cuando son lesiones múltiples. Y en nuestro caso era una sola lesión. O sea, que una lesión arteriovenosa pulmonar aislada que produzca un evento isquémico agudo es un fenómeno poco frecuente, y de ahí que nos motiváramos a traerlo a esta jornada. En conclusión, citando la misma fuente que utilicé para el slide introductorio, tenemos que los neurólogos deben estar familiarizados con estas formas poco comunes de ictus para así proporcionar evaluación, no solo para riesgos futuros y consejería familiar, implementar planes de tratamientos apropiados para así prevenir la recurrencia y la discapacidad, pero sobre todo para no dejarlo pasar por alto, sino tener el conocimiento y poder brindar una identificación y un tratamiento oportuno como se hizo en este caso. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención.